voluntad de él y la nuestra, pues no fue posible que estuviera aquí con nosotros. Y bueno, la idea del colegio de la especialidad en historia consideró que era muy importante pues que no desperdiciáramos esta oportunidad de platicar sobre el normalismo en el siglo XX. Es decir, siguiendo con la temática que se había propuesto para el maestro Alejandro Miguel, pero pues desde luego que pues la visión que él tiene pues es una visión muy especial, de ahí que se le haya invitado. Y bueno, espero que esta charla pues de alguna manera cumpla con el objetivo de pensar la educación normal en México y particularmente en el siglo XX. Creo que de entrada es muy importante que tengamos una idea de cómo es que surge el normalismo. Es decir, el normalismo surge en el siglo XIX, durante la época del Imperio Napoleónico. Es decir, como ustedes saben, la Revolución Francesa trae aparejada una gran cantidad de cambios sociales y pues la educación no es algo ajeno, pues. Es decir, hay toda una sociedad, toda una formación histórico-social diferente antes y después de la Revolución Francesa. Y dentro de este contexto es que surge la educación normal. La tarea que se le asigna a los normalistas, es decir, a los profesores educadores, es lo que entenderíamos como normalizar. De lo que se trataba era crear una conciencia social uniforme y entendiendo que pues la mayor parte de los estados nacionales, sobre todo del siglo XVIII y todavía del siglo XIX, son estados nacionales en formación. Es decir, no hay una cultura uniforme y tampoco hay una lengua nacional que podríamos llamar uniforme. Entonces, por ejemplo, en Francia, que es donde surge, pues hay diferentes grupos étnicos, pero gracias a la educación, es decir, Francia se convierte o puede convertirse en un estado nacional. Y bueno, la misma suerte va a correr, por ejemplo, Alemania y también nuestro país. Hay países que no logran constituirse como estados nacionales, que sería, por ejemplo, el caso de España. Es decir, hay varias comunidades que algunas ni siquiera se reconocen, diríamos, como españoles. Es decir, se reconocen como parte del Estado español, pero no formando parte de esa comunidad nacional. Y pues regiones autónomas, pues está por ejemplo la región vasca y por el estilo pues estaría también Cataluña. En México, cuando surge, diríamos, la educación normal, pues es cuando se va a formar el Estado Nacional. Es decir, en cierto sentido, podríamos pensar que hay un interés por crear una cultura nacional pues a partir de la independencia de nuestro país. Y esto surge, pues como ustedes saben, pues, a principios del siglo XIX. Pero durante todo el medio siglo que va del triunfo, pues hasta cierto punto de la independencia y hasta la época en que se consolida
el nuevo proyecto que se vislumbra a principios del siglo XIX, pues es hasta después de la expulsión de los franceses, pues, es decir, hasta después de 1867. Es decir, después de la Revolución de Ayutla, pues hay un intento ya de construir ese Estado nacional. Y bueno, algo que puede pensarse que está en ese sentido, pues es la Constitución de 1857. Pero como ustedes saben, todavía los grupos que se oponen, digamos, a un nuevo proyecto de sociedad, pues se oponen, pues, particularmente el clero y todo el grupo de terratenientes, que son los que de alguna manera son herederos, pues, del dominio español. Bien podíamos pensar que en la primera etapa del México independiente hay una cultura muy sólida, muy fuerte, tanto de la iglesia y de los terratenientes, con una cultura, diríamos, de la época novohispana. Pero hay una ley de educación que se expide en 1861, pero que no logra consolidarse, porque justamente es cuando, al siguiente año, cuando empieza la intervención francesa y no hay posibilidades de crear un proyecto de educación nacional. Pero una vez que son expulsados los franceses, entonces sí se crea ese proyecto. Y bueno, ese proyecto está de alguna manera expuesto en la letra, en la Ley Orgánica de 1867. Pero bueno, hay cosas que se piensan, pero que, es decir, tienen que pasar algunos años para que el pensamiento se convierta en acción. Y pues diríamos que las primeras escuelas normales, ya diríamos con una formación normalista, es decir, con una formación que tiene la encomienda de educar, diríamos, a las nuevas generaciones, pues es a finales del siglo XIX. Y bueno, una de las escuelas, de las primeras escuelas que se forman ya con ese espíritu normalista, pues es la Escuela Normal de Orizaba. Y bueno, la otra escuela que de alguna manera va a ser modelo de las escuelas normales en todo el país es la Escuela Nacional de Maestros. Y esta surge en 1887. O sea, imaginen ustedes, sería hasta 20 años después que se expulsa a los franceses, y 20 años después de haberse expedido la ley orgánica de educación. Pero la educación en el siglo XIX es una educación federal, y debemos entender como una educación federal en el sentido de que cada estado no solo tiene una constitución política, sino que además cada estado tiene la facultad de organizar la educación en su propio territorio. Así es de que la Escuela Nacional de Maestros es escuela nacional porque recibe a estudiantes de todo el país. Pero en cada estado de la República hay escuelas normales. Entonces, las escuelas normales de los estados de alguna manera tratan de
de adoptar el currículum de la Escuela Nacional de Maestros, pero no tiene carácter obligatorio, pues. Por eso es que el gobierno federal y los gobiernos de los estados de alguna manera están interesados en crear esa idea de Estado nacional. Y bueno, quien va a cumplir esa función, pues van a ser las escuelas normales, y en la práctica van a ser los normalistas. Pero las escuelas normales del siglo XIX fundamentalmente forman a los docentes urbanos, es decir, son los que van a dar clases en las escuelas urbanas. Por ejemplo, a fines del Porfiriato, digamos, pues alrededor de la primera década del siglo XX, en lo que se llamó el Distrito Federal y que hoy es la Ciudad de México, exageradamente habían 20 escuelas, digamos, completas, que tenían de primero a sexto grados. Y es probable que más de la mitad de las escuelas fueran escuelas incompletas. Algunas solo tenían, digamos, el primer nivel o el primer ciclo, que sería primero y segundo grados. Otras escuelas tenían de primero al cuarto grados y muy pocas de primero al sexto grados. Entonces, la educación no es algo que llegara a toda la población escolar. Así es de que ustedes pueden imaginarse que los hijos de los peones que trabajaban en las haciendas porfirianas, pues no iban a la escuela, pues. Quienes iban a la escuela, pues eran los hijos, digamos, de las personas que vivían en la ciudad. Algunos artesanos y, en el mejor de los casos, algunos hijos de obreros pues llegarían a las escuelas de primer grado, de segundo grado, y hasta ahí quedaba el asunto. Es decir, con todo de que la función de la escuela normal y de los normalistas era crear esa idea de Estado nacional, de unidad nacional, pues eso no fue posible para las grandes mayorías de nuestro país en el siglo XIX. Por eso es que en el siglo XX, después de la Revolución, es decir, se plantea un proyecto que progresivamente se vaya extendiendo el servicio educativo a todos los sectores de la educación, a todos los sectores de la población. Es decir, se plantea que incluso los hijos de obreros o los hijos de los peones pues puedan asistir a las escuelas. Pero bueno, esa es la idea. La realidad pues es completamente diferente. Pero como quiera que sea, este proyecto se pone en práctica al crearse la educación pública, la Secretaría de Educación Pública, y la educación que imparta o que esté administrada por la Secretaría de Educación Pública, es decir, va a tener efectos, diríamos, federales. Y aquí la idea pues habría que pensarla de otra manera. Es decir, el federalismo del siglo XX habría que pensarlo de manera diferente al federalismo del siglo XIX. Es decir, en el siglo XX pues se van a encontrar escuelas federales que implican que estas escuelas van a estar administradas por el gobierno federal. Pero es decir, en los mismos estados habrán escuelas, diríamos, oficiales, pero administradas por los gobiernos de los estados.
Y en algunos casos habrán escuelas administradas por los ayuntamientos. Entonces habrán diferentes tipos de escuelas, pero las escuelas federales, administradas por el gobierno federal, por la Secretaría de Educación Pública, serán escuelas rurales, pues. Por eso es que el proyecto educativo que surge al crearse la Secretaría de Educación Pública va a atender a esos sectores sociales que no atienden los gobiernos de los estados. Y en ese sentido, diríamos que políticamente no hay problema. No hay problema porque los gobiernos de los estados, pues al contrario, se van a sentir, diríamos, liberados de esa responsabilidad de extender el servicio educativo a las zonas rurales, porque eso lo va a hacer el gobierno federal. Pero las zonas rurales, en muchos casos, son zonas habitadas por muy alejadas, digamos, de las ciudades y por personas que pertenecen a los diferentes grupos étnicos. Y algunos son monolingües. Esto quiere decir que solo hablan las lenguas maternas, es decir, no hablan español. Entonces, la tarea que van a hacer los maestros es hasta cierto punto difundir el habla española. Digamos que más que enseñarles a leer y escribir en español, lo que van a hacer los maestros pues es crear alternativas para que las comunidades indígenas puedan acceder a la lengua española, pues. Pero bueno, a pesar de todo esto, pues estamos en el siglo XXI y hay muchas comunidades indígenas, pero que ahora son bilingües, es decir, hablan sus lenguas maternas, pero también hablan el español. Bueno, pues la tarea que hacen los maestros rurales es llevar el servicio educativo a las zonas rurales. Pero esas zonas rurales, pues no solo están alejadas, diríamos, de la ciudad o de las ciudades, también están alejadas de algo que podríamos llamar el bienestar social. Son grupos marginados en todos los sentidos de la palabra. Y el otro problema es quiénes van a dar clases a esas comunidades y quién va a estudiar en esas escuelas normales. Entonces, una persona que vive en la ciudad, pues no le interesa estudiar en una escuela normal que al final del estudio va a tener que ir a prestar sus servicios a una escuela rural. Entonces, digamos, el proyecto está que algunas personas de las comunidades rurales vayan a las escuelas normales y regresen a sus comunidades. Ese es el proyecto. Pero el proyecto no solo es educativo, pues el proyecto, además de ser cultural, se va convirtiendo en un proyecto, digamos, un proyecto político. Es decir, además del proyecto político que le asigna el Estado, también hay un proyecto político que asignan las comunidades y un proyecto político que van construyendo las propias escuelas normales. Entonces, se trata no solo de acceder a la lengua española, ni se trata solo de aprender a leer y escribir en español, sino se trata de crear condiciones para que las comunidades
puedan acceder a algo que podríamos llamar un régimen de justicia social, de tal suerte que pues, en la época del gobierno de Lázaro Cárdenas, pues diríamos que el mismo gobierno impulsa esta política. ¿Por qué impulsa esta política? Bueno, la impulsa porque el mundo vive una crisis económica que es la crisis del 29. Y entonces, una forma de, digamos, de paliar la crisis económica es impulsando el desarrollo económico, digamos, los desarrollos económicos nacionales. Pero, digamos, impulsar un nuevo tipo de economía implicaba destruir los latifundios, pero los latifundios, pues más bien los latifundistas, pues no estaban muy conformes con la destrucción de sus latifundios. Y entonces se da una alianza entre el clero y los latifundistas para oponerse pues a la educación y al proyecto, diríamos, de modernización económica y social, pues diríamos de los años 30, 40. Entonces una lucha tenaz que se desarrolla en las primeras décadas de la posrevolución, y los maestros allí están presentes, pues, pero es decir, los maestros no son ajenos a los problemas nacionales, ni son ajenos a los problemas de las comunidades. Por ejemplo, en esa época, todas las escuelas normales rurales se organizan en una federación, y esa federación es la Federación de Estudiantes Normalistas Socialistas. Y bueno, pues diríamos, ese espíritu combativo que surge en aquella época es el espíritu combativo que está presente en varias escuelas normales, pero que está presente en la conciencia actual, por ejemplo, de los estudiantes de Ayotzinapa. Es decir, todo lo que les pasó a los estudiantes de Ayotzinapa no es más que una forma de liquidar todo vestigio, diríamos, de vinculación entre el normalismo y los grandes problemas nacionales. Es decir, la idea es desaparecer las escuelas normales para que los normalistas no siembren una conciencia social entre las comunidades. Y bueno, pues una forma es desapareciendo las escuelas y otra forma es reprimiéndolas. Y entonces ese proceso es el que se vive después de 1968. Es decir, hay varias comunidades que generan luchas, y no solo eso, crean a sus propios dirigentes. Entonces, lo más conocido en la memoria histórica de nuestro país, pues está Lucio Cabañas o Genaro Vázquez, pero no son los únicos. En diferentes zonas del país, digamos, el normalismo está presente, ligado a pues esa lucha por lograr que nuestro país se incorpore a un régimen democrático, y en ese régimen democrático pues los diferentes sectores de la sociedad puedan disfrutar del producto de su trabajo. Otro aspecto interesante es el surgimiento de la Escuela Normal Superior de México. Es decir, oficialmente surge en 1942, aunque la tradición
digamos, recoge el surgimiento de la normal superior en 1936. Es decir, se considera que el instituto que capacita a docentes, el que crea justamente Lázaro Cárdenas en 1936, ese es, digamos, el punto de creación de la Normal Superior de México. Pero no, oficialmente, formalmente, la Normal Superior surge en 1942. Y el edificio que está en Fresno, ahí cerca de la parada del Metro San Cosme, ese es el edificio que se inaugura en 1946. Bueno, la Escuela Normal Superior de México tiene una función diferente, pues, es decir, que la función que va a desempeñar es la de llevar la educación a los estudiantes de educación secundaria. Y cuando surge la Normal Superior, las escuelas secundarias igual se pueden contar, pues, digamos, con los dedos de las manos. Son muy contadas, pues. Y el número de estudiantes, pues, igual es un número muy, muy reducido. En algunas ocasiones hay grupos, digamos, de 4 o de 6 alumnos. ¿Por qué? Pues porque cuando van a egresar, pues egresarán y les darán nombramientos de 4 años para que trabajen en alguna escuela secundaria. Y bueno, pues conforme va creciendo la población urbana, van creciendo las necesidades para la educación secundaria y va creciendo la matrícula de la Escuela Normal Superior de México. Es decir, aunque el nombre es Escuela Normal Superior, diríamos que popularmente se conoce como Escuela Normal Superior de México. ¿Por qué? Pues porque igual que la Escuela Nacional de Maestros era escuela nacional que daba servicio a todo el país, la Escuela Normal Superior de México también recibía a estudiantes de todo el país. Y entonces habían, diríamos, diferentes ciclos escolares. Y bueno, hubo un buen tiempo en que en el país habían 2 calendarios escolares. Algunos empezaban, bueno, un calendario escolar empezaba en febrero y terminaba en noviembre, y otro, pues, empezaba como el actual. Entonces, se recibían estudiantes igual de diferentes calendarios escolares, pero cuando se unifica el calendario escolar, entonces se crean cursos para, digamos, para estudiantes en periodos vacacionales y se conocen con el nombre de cursos intensivos. Son cursos que en parte son a distancia y en parte son presenciales. En el periodo de vacaciones asistían los estudiantes y recibían sus clases de manera presencial. Y una vez que terminaba el ciclo presencial, pues empezaría un ciclo a distancia, y entonces los estudiantes llevaban sus programas de estudio, sus materiales de estudio, que les prepararía para el curso presencial. Pero ahí tenemos la presencia de normalistas urbanos, normalistas que trabajan en los estados y normalistas que trabajan en la Ciudad de México. Los normalistas que trabajan en la Ciudad de México, es decir, los que van a estudiar a la Normal Superior, son normalistas o son estudiantes
que a su vez son maestros de educación primaria o preescolar. La educación normal se imparte después de la educación, después de haber cursado sus estudios de educación normal primaria o preescolar, o inclusive de educación física. Esta idea de normal superior es justamente por eso, porque son estudios que en algún momento se consideraron como de posgrado, porque se supone que el primer grado que obtenían los docentes pues era el de profesor de educación primaria o de preescolar o de educación física, y a la normal superior entonces ya llegaban graduados. Bueno, pues la normal superior, digamos, no estuvo ajena a toda esa inquietud, diríamos, por los problemas de tipo social. Es decir, son significativos, por ejemplo, un movimiento estudiantil en la Ciudad de México en 1956, en donde participaron principalmente los estudiantes del Politécnico y la Escuela Normal. Al parecer, el tiempo que estuvieron en huelga los estudiantes, tanto normalistas como del Politécnico, pues sería bastante prolongado, y es probable que se haya perdido el ciclo escolar. Y bueno, el otro movimiento pues es el del movimiento de 1968, que aunque en las crónicas no se habla de la participación, digamos, significativa de los estudiantes normalistas, en la práctica, digamos, sí lo fue, no solo en la Ciudad de México, sino en todo el país, y principalmente en las zonas en donde habitan las comunidades originarias. Entonces, este es, digamos, a grandes rasgos, algo que podíamos hablar del normalismo vinculado a los grandes problemas nacionales. El problema que, por ejemplo, la actitud que asumen los estudiantes normalistas de Fresno, digamos que es muy significativa, no solo por lo que participaron en 1968, sino por lo que esto significa, diríamos, para la educación secundaria o bien para la formación de maestros de educación secundaria. Por ejemplo, en los años 70, el gobierno de Luis Echeverría Álvarez propone una reforma educativa que, por lo menos curricularmente, hace desaparecer, digamos, las especialidades fundamentales de la Escuela Normal Superior. Digamos, desaparece historia, educación cívica y geografía, y en su lugar funda la especialidad de ciencias sociales. Y desaparecen las escuelas, las especialidades de física, química y biología, y establece la especialidad de ciencias naturales. Es decir, quien tenga la oportunidad de revisar el currículum de esta formación es, diríamos, pobre profesionalmente hablando. Entonces, lo que hacen los normalistas es, diríamos, criticar, rechazar este proyecto, y lo mismo hacen los maestros de educación secundaria, sobre todo en la Ciudad de México. O sea, es un rechazo generalizado, parecido al rechazo al proyecto educativo de Peña Nieto. Pero, digamos, este rechazo tiene
tiene cuestiones interesantes. Por ejemplo, el gobierno federal, con el fin de llevar adelante su proyecto educativo, pues diríamos, hace vigente un plan de formación por áreas. Pero la única escuela normal superior de tipo federal, que era la Escuela Normal Superior de México, no acepta ese plan de estudios y no lo pone en práctica, pues. La misma Secretaría tiene que crear otro nuevo proyecto, igual por áreas, pero para que ese proyecto pueda tener vialidad práctica, cierran el edificio de Fresno, y es que la Normal Superior se traslada aquí a este edificio. Y esto sucede en 1984. Entonces, diríamos que al llegar aquí, pues se llega con un nuevo proyecto, y ese proyecto queda vigente hasta 1999. Pero, por ejemplo, otra cosa que es bueno mencionar es que la Secretaría de Educación Pública nuevamente vuelve a establecer los planes por asignaturas en 1992, y la Normal Superior sigue formando docentes por áreas, por ciencias sociales y por ciencias naturales. Entonces, cuando alguien ingresa o tiene que escoger de dar clases en geografía, en civismo o en historia, en biología, en química o en física, y bueno, pues ya se imaginarán ustedes algunos problemas que van pasando en nuestros compañeros. Entonces, es algo relevante, pero otra cosa interesante que se planteó o que plantearon los estudiantes en su estancia en Fresno es que era muy importante la calidad profesional de los egresados de las escuelas normales y particularmente de nuestra escuela. Y bueno, algo que va en camino a la profesionalización de todos, tanto de estudiantes como de los docentes que imparten clases aquí en la Normal Superior, es la creación de plazas de tiempo completo. Anteriormente, habían maestros que daban clases en secundaria y de secundaria iban a dar clases a la normal, y en la normal les daban nombramientos de 3 horas o de 6 o de 8 horas. Así es de que el maestro venía corriendo y se iba a su secundaria. Ese fue el tipo de nombramientos que tenían los maestros. Y bueno, por eso es que se planteó el que existiera una profesionalización, pero no de palabra, pues. Y un camino a la profesionalización era que los docentes que dieran clases en la Normal Superior de México tuvieran plazas de tiempo completo. Entonces, en la actualidad, la escuela normal, de las escuelas normales del país, yo podría afirmar que la mejor planta profesional que tiene, pues, es la Escuela Normal Superior de México. Y bueno, pues esto debemos entenderlo tanto los docentes que damos clases aquí, como los estudiantes que tienen el privilegio de estar en nuestras aulas, en el sentido de formar y formarse profesionalmente, y la otra es, pues, contribuir a, diríamos, a la mejor tradición normalista, que es la de incorporarse a las luchas democráticas que se dan en el país. Bueno, pues vamos a dar un espacio para que se formulen algún tipo de preguntas, comentarios, y podamos ampliar algo de lo que he planteado en este momento. Entonces, si alguien desea levantar la mano.
hagan más bien en confianza, con toda confianza, formulen preguntas, algo que quieran saber de su escuela. El normalismo en Francia tiene los mismos orígenes que el normalismo aquí en México. Bueno, yo diría que como función, es decir, la función de los normalistas en la ciudad, en Francia y en nuestro país tiene la misma función. Es decir, crear una cultura nacional y en ese camino crear o consolidar los estados nacionales. Esa es la misma función. Desde luego que por las particularidades históricas de cada uno de los países, pues se le van asignando diferentes funciones. Por ejemplo, la Escuela Normal Superior de México, es decir, se pensó en crearla pues más bien desde la época del porfirismo, a fines del siglo XIX, principios del siglo XX. Justo Sierra tenía mucho interés en que se creara la Escuela Normal Superior de México. Y no solo ellos, varios maestros o varios académicos. Pero, es decir, se pensaba una escuela normal superior como parte de la universidad. Pero la universidad, por ejemplo, la universidad que se hereda de la época colonial, de la época novohispana, es una universidad que se cierra en 1833 y se vuelve a crear una nueva universidad en 1910, es decir, en vísperas de lo que formalmente se conoce como el inicio de la Revolución Mexicana. Y bueno, ya creada la universidad, existe el interés, la inquietud por crear la Escuela Normal Superior. Y esta Escuela Normal Superior pasaría a formar parte de la Escuela de Altos Estudios. Y se pensaba que sería algo parecido a lo que sería la Normal Superior de París. Desde luego que ahora, visto a distancia, lo que pensaban algunos intelectuales de principios del siglo XX, pues tenían muy buenas intenciones, pues, pero el que se pudiera llevar a la práctica implicaba resolver muchos problemas. Es decir, si la misma universidad tenía problemas, pues con mayor diríamos, problema habría al pretender crear una normal superior al estilo de la normal superior del país. Pero sí se creó la Escuela de Altos Estudios, pero son cursos que hoy podríamos llamar como cursos de actualización profesional. Es decir, a esos cursos los daban y los recibían, pues diríamos, importantes intelectuales de la época, pero de ninguna manera podría compararse a lo que sería la Escuela Normal Superior de París. Bueno, eso es lo que podríamos decir de alguna similitud y la gran diferencia. Las escuelas normales, por ejemplo, de París o de Francia, ¿no creen ustedes que, digamos, que se crearon y ya funcionaron tranquilamente? Pues no. O sea, se crean y se cierran y se vuelven a crear y se vuelven a cerrar, pues. Es probable que es probable que hasta después de las revoluciones de 1848 empiecen a funcionar más o menos normalmente. Es decir, las escuelas normales para maestros de educación primaria. Entonces, tanto los proyectos políticos como proyectos educativos siempre habría que pensarlos en proceso, pues.
nunca como productos ya acabados, sino proyectos que se van construyendo y que van adquiriendo nuevas formas, nuevas características, nuevas funciones. Bueno, adelante, maestro Vitale. Sí, mencionaste Orizaba. ¿Por qué Orizaba la primera normal y no otro estado de la República? Discúlpame, maestro Vitale, no te escucho muy bien. Orizaba surgió la primera escuela normal, ¿no? Me decías. En México o en Francia. Orizaba está en México, ¿no? No está en Francia. Bueno, en México se crean varias escuelas normales y hay varias instituciones que funcionan como escuelas normales, pero bueno, yo particularmente pienso que debemos hacer una diferenciación muy clara de lo que es la formación, pues digamos, si no profesional, sí una formación, digamos, propia, encaminada a la formación profesional. Las escuelas normales, muchas escuelas, por ejemplo, bueno, algunos libros de historia plantean que la primera escuela normal se crea en 1822. Pero si nosotros revisamos lo que se hace en esa escuela, pues dista mucho de ser una escuela donde se están formando docentes, pues. Entonces, no puede llamárseles así, pues. Y posteriormente hay escuelas normales que tienen ese nombre, pero, digamos, los estudiantes de primaria ingresan a esas escuelas, pero tienen una formación, digamos, de 1 o 2 años en el mejor de los casos. Entonces, es una formación, digamos, muy pobre en términos de contenido, muy pobre en términos didácticos, en términos pedagógicos. Y bueno, la escuela que más o menos, o la escuela que ya tiene, digamos, todo un currículum organizado, en donde hay, por ejemplo, didácticas para la enseñanza, pues digamos, del lenguaje, de las ciencias, digamos, ya es, bueno, es la escuela de Orizaba. La fecha de fundación no la tengo en este momento, pero pudiera ser en 1885. Es decir, es anterior a la Escuela Nacional de Maestros. Y bueno, pues digamos que de alguna manera la impulsa, pues es Enrique C. Repsamen, y hay otro educador suizo que llega aquí a nuestro país y que él, recogiendo alguna experiencia de Suiza, la incorpora a nuestro país y ya tiene esas características que de alguna manera podríamos llamar profesionales. Es decir, no profesionales en el sentido en que hoy lo conocemos, pero sí profesionales en el sentido de que se van a formar maestros. Por ejemplo, en la Ley Orgánica de 1867 no hay una escuela normal. ¿Y quiénes son las personas que van a dar clases en una escuela primaria? Bueno, serán personas que estudiaron el bachillerato y después de terminar el bachillerato tomarán 1 o 2 clases, diríamos, de pedagogía o algo que tenga que ver con la enseñanza y ya podrán ser habilitados como maestros. Es decir, la función no es ser maestro, es decir, el propósito no es que se hagan maestros, el propósito es que se incorporen algunas de las licenciaturas de educación superior de la época, que sería o irse a ingeniería, a derecho o a medicina. Entonces, no hay un currículum especializado, pues, sino hasta que se forma la Escuela de Orizaba o la Escuela Nacional de Maestros. Y algo por el estilo pasa en otras normales del país, que las hay, como en Coahuila y
es probable que haya en otros estados de la República, en San Luis Potosí, a lo mejor en Jalisco o en otros lugares, pues, pero de que las hay, las hay. El problema es estudiarlas y ver cuál es el nivel, diríamos, de especialización o de profesionalización. No sé si esta idea aclare un poquito más, Vitali. Una pregunta. Adelante. ¿En qué momento se vincula o se fusiona la escuela, la llamada Escuela Rural Mexicana, con el quehacer normalista, con la función normalista? ¿En qué momento considera usted que se fusionan, se vinculan? Aquella Escuela Rural Mexicana que, pues, que conocemos, con la doctrina normalista, llamémosle así, que permanece actualmente. Yo considero que es desde su nacimiento, es decir, desde que Vasconcelos crea las primeras escuelas normales, digamos, tiene ese propósito. Pero, pues diríamos que lo que hace Vasconcelos es crear esas escuelas normales, formar maestros que vayan a las comunidades rurales, pero pues diríamos con una visión, no sé, a lo mejor un poco romántica, y de castellanizar todavía a las comunidades de habla, pues diríamos, de las lenguas originarias, pues. Y ya en la práctica, no, pues digamos, no son ajenos ni los estudiantes ni los maestros a esta idea de vincularse a ese espíritu normalista, pues se va creando. Pero donde tiene, digamos, un mayor auge y que es reconocido como tal, pues es en la época de Cárdenas, pues. Pero, por ejemplo, en la Guerra Cristera, los maestros están vinculados al nuevo proyecto, digamos, de formación social, la destrucción del latifundio y crear una nueva cultura entre las comunidades rurales. Bueno, esto es en 1926, en época de Calles. Entonces, pues ahí está presente, diríamos, el espíritu normalista. Pero, pues lo que se habla del normalismo de esta época, pues es el gran número de maestros desorejados, ¿no? Porque los cristeros lo que hacían era capturar a los maestros y cortarles las orejas, pues de ahí de los maestros desorejados. Pero bueno, mi punto de vista es que con el cardenismo, digamos, se convierte pues digamos que en un bastión importante para crear el nuevo proyecto de país. Ya la Segunda Guerra Mundial, pues obligadamente se va a tener que modificar el proyecto de país, y bueno, pues ya no lo digamos en los años subsecuentes, ¿no? Pero que el normalismo, pues digamos, tiene una identidad profesional, una identidad cultural y una misión, una función que independientemente de lo que nosotros estudiamos en el aula, es decir, esa misión se va a cristalizar y se va a objetivar en las comunidades. Es decir, el maestro, el que está, es decir, los maestros que van a formar las normales públicas son maestros que van a dar clases en las escuelas públicas. Y a las escuelas públicas asiste el pueblo, y pues digamos que a las escuelas normales pues también asiste el pueblo, y ya en las aulas de educación preescolar, primaria y secundaria, pues ahí se da la mano el pueblo, pues. Entonces hay muchos
pues muchos normalistas que pues tienen una participación muy importante en la vida social y política de nuestro país. Carlos Mario Gómez J. o Carlos Mario Gómez. Gracias, maestro. Bueno, ¿quién sabe qué me quiere preguntar el maestro Carlos? Son tiempos modernos. Son tiempos modernos. ¿Qué pasa, maestro Carlos? Aquí todo el mundo está oyendo la conversación. Pues estamos aquí en el auditorio, maestro. Bueno, pues esta es la modernidad. Ahí atrás tenían una pregunta. ¿Tenías una pregunta? Sí. Adelante. Por ejemplo, Bueno, es que levantando la mano. un poquito más. Nada más hable un poquito fuerte, porque el maestro tiene un poquito de problema. Bueno, pues ya va rato queriendo preguntar. Y pues esta es mi pregunta. Con los cambios que estamos viviendo, ¿cómo cree que sea el futuro del normalismo y cómo cree que nos podría ayudar o beneficiar? A ver, si podías ampliar un poquito tu pregunta para que no me disperse mucho en un comentario. Sí, ¿gustas con el micrófono? Con los cambios que estamos viviendo, ¿cómo cree que sea el futuro del normalismo y cómo cree que nos podría afectar o beneficiar? Con lo que está ocurriendo con las leyes, con cómo se están modificando hasta este momento. Bueno, yo lo que podría considerar es que el proyecto educativo del régimen anterior, el de Peña Nieto, tenía el propósito de reducir la presencia del normalismo o de los normalistas en las escuelas primarias, pues, en las escuelas secundarias, en la escuela pública, y sustituirlo por docentes que acreditaran un examen, vamos a decir, un examen de habilidades didácticas o pedagógicas, y estos lo harían, digamos, personas que egresaran de alguna institución de educación superior. Algunos de ustedes que han ido ya a las escuelas secundarias se habrán dado cuenta que hay maestros que, es decir, que adquirieron su nombramiento por un examen de conocimientos. Entonces, ese era, digamos, parte del proyecto. En la actualidad, el proyecto no ha desaparecido. Es decir, el proyecto sigue vigente. Los estudiantes que ingresan al servicio igual hacen un examen, pero las plazas vacantes son llenadas con otros profesionales que no se formaron en las escuelas normales. Es decir, los normalistas, el normalismo, pues de alguna manera ha tenido presencia en el Congreso Nacional de Educación Normal a que ha convocado el gobierno actual. Yo opinaría que no, es decir, no con frutos tan excelentes como quisiéramos, pero digamos, independientemente de todo, hay algo así como una especie de respiro para el normalismo con el actual gobierno. Pero yo lo que plantearía es que no deberíamos de bajar la guardia
y exigir que quienes den clases en la escuela pública sean egresados de las escuelas normales. Digamos que técnicamente a lo mejor alguien que estudió en la Facultad de Derecho puede dar clases en una escuela secundaria, pero como decía el maestro Bustos, ese espíritu normalista, pues ese espíritu normalista no se va a adquirir en la universidad, pues ese espíritu normalista se cultiva y se forma en las escuelas normales. Entonces es muy importante que las comunidades normalistas estén muy pendientes de los cambios que se pretendan hacer y que intenten destruir el normalismo. Desde otro punto de vista, pues algo que no debemos perder de vista es esta idea de profesionalizarnos, pues, o sea, de estudiar, pues, con esa idea, con ese interés de que cuando estemos frente a nuestros grupos, independientemente del nivel que sean, es decir, podamos nosotros llevarles un mensaje, digamos, cultural, educativo, de calidad, y que pues sembremos esa idea pues digamos, de democracia que tanta falta le hace a nuestro país, pues. No hay, digamos, no hay esfuerzo que deba hacerse y que sea en vano. Todo esfuerzo es bienvenido y debe impulsarse. Bueno, a ver, allá adelante el maestro, por favor. Sí, maestro, ¿sí me escucha? Sí. Sí, creo que yo también me quedo con la duda como el maestro Vitale. ¿No era normal de Jalapa, maestro? Porque usted de Orizaba. Ah, bueno, sí, es cierto. Bueno. Pero eso es lo de maestros, esos detalles, sí es de las más antiguas junto con la Nacional de Maestros. Pero yo lo que quería preguntar particularmente, yo egresé en el 81 de la Normal Superior ahí en Fresno, fue la penúltima generación que egresó ahí. Y mientras yo estaba ya trabajando en secundarias, ocurre que a la escuela la sacan de ahí, digamos, y mandan a lo que estamos ahora aquí en esta sede. No obstante, hay un periodo ahí que yo he platicado con varios maestros de aquella época que estuvieron por acá, y siempre me queda esa laguna porque yo les digo, bueno, ¿por qué algunos se fueron a los centros que estaban en Viaducto, en Polanco, en diferentes edificios, y otros vinieron para acá? Ahí tengo como una laguna, se me pierde si coexistió esta escuela ya funcionando, este edificio, junto con las demás sedes, y de ser así, ¿cuál fue el criterio para que algunos estuvieran en geografía ya o sociales acá? No me queda como que muy claro. Y aprovechando ya el espacio y su conocimiento y experiencia, partiendo un poco de las preguntas de los compañeros que hicieron, digamos, esta cuestión del normalismo y su vigencia es algo que nos tenemos que estar planteando todo el tiempo. Esta cuestión que usted señala también del Congreso, en el cual participamos algunos maestros, está también el maestro Quiroga, y de alguna manera reflejaban una apertura por parte del nuevo gobierno, pero al mismo tiempo nos hemos encontrado con ciertos obstáculos que no todo pinta de la mejor manera, ¿no? Desde luego es un avance, como usted lo señala, pero hay que ser claros en los planteamientos y señalar, por ejemplo, aquella promesa que hizo López Obrador, por la cual muchos maestros votamos por él, que todo maestro normalista tendría su plaza. A la postre no es así. A pesar de que en Musicam está ahora la maestra, ¿cómo se llama? Adela Piña, que es normalista, egresada de la Benemérita. Es decir, a pesar de todos esos auspicios, y además con otro golpe que nos dieron en el presupuesto de 2019 o 18, antes de la pandemia, ya con el gobierno actual, se redujo el presupuesto del normalismo de manera dramática, es decir, sin pretextos de pandemia ni nada. Es decir, desde luego que nosotros combatimos por muchos medios y de muchas maneras a los gobiernos de Peña Nieto, porque desde luego pendíamos de la espada de Damocles, maestro que no aprobara el curso, pues automáticamente inclusive podía perder su plaza eventualmente. Y en ese sentido, como usted señala, hay un respiro, pero sí me parece, digamos, la gran pregunta sería esta, para no confundirme. La gran pregunta sería esta: a pesar
de este cambio de modelo que se dice antineoliberal, ¿usted cree que el normalismo tenga vigencia? Porque dado lo que vemos en el mundo, los pocos países que tienen ya el modelo de normalismo, si tenemos vigencia, no porque no la tengamos pedagógicamente, sino políticamente, somos un estorbo para estos modelos neoliberales, incluido el que gobierna aquí en México, o tenemos cierta vigencia. Esa sería mi pregunta. Bueno, miren, en relación a la llegada o a la apertura de cursos aquí en el Rosario, es decir, pudiera ser en 1983 o en el 84. Digamos que en cierto sentido, digamos, no cambia sustancialmente el tema. Entonces, digamos, tengo entendido que en el 83 o en el 84 es cuando entra en vigor el nuevo plan de estudios que estuvo vigente hasta 1999. Y ese nuevo plan de estudios empieza a funcionar aquí en el Rosario y con estudiantes que no estuvieron en Fresno. O sea, eso es algo que es muy importante puntualizar. Como el edificio de Fresno se cerró, entonces la idea es que los estudiantes que estaban estudiando ahí terminaran sus estudios, pero en otros edificios, y algunos estuvieron en Viaducto, otros estuvieron en... Bueno, hay como tres, parece que hubieron 3 sedes, 3 o 4 sedes, pero estuvieron en sedes alternas a Fresno. Esas sedes estuvieron abiertas hasta que se terminaron las generaciones. Entonces, una vez que se terminó, algunos maestros vinieron aquí a Rosario a continuar desempeñando sus funciones docentes. Pero no tengo el número exacto, pero deben ser alrededor de 60 maestros de tiempo completo que se les impidió trabajar o ejercer la función docente en la escuela. Entonces, digamos, no podían ingresar aquí a este edificio por el temor a la contaminación ideológica, pues, porque se pensaba que los maestros de Fresno podían contaminar ideológicamente a los estudiantes de aquí, y entonces sería algo así como un cuento de nunca acabar, ¿no? Obviamente que las autoridades esto lo hicieron por la vía del hecho, y pues no dijeron, no los dejamos entrar porque pueden contaminar ideológicamente a los estudiantes. Eso pues no lo van a decir. Por ejemplo, el pretexto que tomaron para cerrar la escuela es que había habido una fractura en esa zona digamos, de San Cosme, y que entonces los estudiantes corrían peligro al estar allí en Fresno. Pues digamos que con todo y la penuria económica del gobierno de Ávila Camacho, el edificio fue bien construido, tan fue bien construido que han habido varios sismos como el del 85 y luego otros, y la escuela sigue ahí en pie. Entonces, pues eso solamente fue un pretexto. Lo que planteaba el maestro sobre el futuro del normalismo en un régimen neoliberal. Bueno, pues la idea del régimen neoliberal era crear un maestro aséptico, pues, digamos, el maestro que cumpliera técnicamente con su función docente, pero digamos que se olvidara de ideologías y de apreciaciones sobre la vida social de ningún signo, pues.
Y bueno, lo que hoy vivimos, cualquiera que lea el periódico o que oiga un ratito de las famosas conferencias matutinas del presidente o de algunos otros medios, es decir, vivimos en una sociedad profundamente ideologizada. Esto no quiere decir que antes no lo hubiera. Es decir, antes lo había, pero pues todo el mundo hacía de cuenta como que no existía, pues, pero de que existía, pues existía. Si no hubiera existido, pues entonces los maestros no hubieran organizado una rebelión a todo lo ancho y largo del país y haya obligado al nuevo gobierno justamente a dar marcha atrás a ese proyecto. Ese proyecto, como decía hace un momento, es un proyecto que tiene y tuvo modificaciones, pero modificaciones que no son sustanciales. Es decir, los maestros no son tan afectados como lo fueron en el proyecto de Peña Nieto. Entonces, todas las instancias institucionales funcionan, diríamos, vamos a decir, en un 80-90% bajo la perspectiva del proyecto que surgió a partir de 1988. Tiene modificaciones, pero no son modificaciones de fondo. Digamos, algo muy importante del nuevo proyecto es que los maestros no están muy afectados. En el proyecto de Peña Nieto se planteaba que los maestros que presentaran una o dos veces el examen y no lo aprobaran, entonces digamos quedarían rescindidos de su nombramiento, es decir, ya no darían clases. Y bueno, pues eso era válido para todos y además el presentarse a examen era obligatorio. Es probable que en los próximos meses o días o semanas, es decir, se convoque al magisterio a presentar un examen. Yo no sé si tenga carácter obligatorio o no, y tampoco tengo idea acerca de cuáles vayan a ser los efectos, y esas son de las cosas que debemos estar pendientes, pues. Es decir, no debemos negarnos a una profesionalización, pero tampoco debemos, diríamos, echar por la borda todos los años de estudio en una escuela normal, pues. Entonces, eso es lo que habría que pensar. Ahora, digamos, la construcción de una sociedad democrática es un problema muy complejo. Ojalá que tengamos oportunidad de platicar sobre los problemas para la construcción de una sociedad democrática y en ese espacio podamos hablar pues de los problemas que hay en todo el mundo y de los problemas particularmente que vivimos nosotros aquí en nuestro país. Bueno, si alguien desea hacer una pregunta o que se amplíe un poco más a lo que he dicho, con todo gusto recibimos la pregunta o el comentario. Bueno, no, yo lo veo muy bien, pero parece que no hay manos levantadas. No, maestro, no hay manos No, levantadas. No hay manos levantadas. Bueno, pues pues antes de finalizar, les debemos una disculpa por el problema que tuvimos con el maestro Alejandro Miguel. Platicaremos con él, si hay oportunidad de tener el espacio con él, pues será muy importante porque pues él pues digamos que tiene una visión muy especial, muy interesante sobre lo que es el normalismo, y es algo que debe ser útil para todos nosotros.
Bueno, pues a nombre del Colegio de Historia, pues les doy las más cumplidas gracias, y lo mismo a los compañeros de difusión cultural, el maestro Bustos, y a todos los que hicieron posible esta charla, y a ustedes muy especialmente por haber aguantado la espera y luego la charla.